Estimados colegas, tengan ustedes muy buenos días. El presente taller tiene como objetivo que nosotros podamos conocer los contenidos que vamos a desarrollar en el curso de certificación de enseñanza en educación a distancia, el mismo que se encuentra en el entorno virtual de perfeccionamiento pedagógico. En ese sentido, vamos a poder interactuar a través de las siguientes actividades. Lo primero que tenemos que analizar dentro de los contenidos que nos toca de acuerdo al sílabo es que nosotros vamos a ver lo que es el acompañamiento de los aprendizajes. En el acompañamiento de los aprendizajes, de acuerdo a nuestras normas internas de la universidad, nos basamos en el modelo didáctico. El modelo didáctico, ustedes ya lo conocen, tiene cinco fases o 5 momentos: información, actividades, resultados, motivación, interacción. Pero yo quiero acá hacer hincapié sobre todo en este modelo didáctico y sobre todo en lo que tiene que ver en las estrategias de la educación a distancia semipresencial de la ULADESH Católica, considerando que muchas veces la modalidad presencial no es lo mismo que la modalidad semipresencial, ya que en la modalidad presencial nos encontramos semana a semana con nuestros estudiantes, mientras que en la modalidad semipresencial nos encontramos dejando cada 15 días y hay asignaturas que no tenemos encuentros con los estudiantes porque son asignaturas que se desarrollan netamente a través de entorno virtual angelino, ¿no? Las asignaturas integradas. En ese sentido, es importante que nosotros mejoremos, ¿qué cosa? Mejoremos nuestras estrategias basado en el modelo didáctico. Si nosotros mejoramos nuestras estrategias como docentes de educación a distancia basado en el modelo didáctico, los alumnos van a tener mejores resultados, van a entender mejor el desarrollo de los contenidos y asimismo sus productos van a estar acorde con lo que el docente ha planificado o ha planteado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos haciendo los talleres para poder ver o poder difundir cuáles son las estrategias que debemos considerar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia. Uno de ellos es la planificación de la información, ¿no? La planificación de la información o la planificación académica en nuestra institución lo basamos en el ciclo Deming, que tiene 4 momentos: planificar, hacer, revisar y actuar. Nosotros planificamos el desarrollo de las asignaturas basado en el sílabo plan de aprendizaje, ¿no? El sílabo plan de aprendizaje establece los contenidos y actividades que se van a desarrollar. En ese sentido, todo lo que se ha planificado en el sílabo plan de aprendizaje finalmente se traduce en el RD. El RD es prácticamente el desarrollo de lo que se ha planificado en el sílabo plan de aprendizaje. Los RD deben tener un texto universitario y deben tener las actividades claras. Si el RD tiene su texto universitario, el alumno de la educación a distancia va a ser más fácil que pueda tener interacción, va a ser más fácil que continúe la hilación de los contenidos y de esta manera pueda aplicar el aprendizaje autónomo. Si el estudiante no tiene su texto universitario acorde a lo que se ha planificado en el sílabo plan de aprendizaje, entonces no va a haber una continuidad o no va a haber una buena calidad, ¿no?, en que el estudiante aplique su aprendizaje autónomo. Por eso nosotros insistimos, nosotros prácticamente queremos que el SPAD sea un elemento en el cual esté planificado los contenidos y actividades. Este SPAD se traduce en el RD, pero debe contar con un texto universitario. ¿Para qué? Para que de esta manera el alumno pueda seguir la hilación de los desarrollos de los contenidos y aplicar el aprendizaje autónomo. Si esto no sucede, entonces el alumno se va a perder. Se va a perder, ¿por qué? Porque no es igual que el presencial. En el presencial, vuelvo a decir, nosotros nos vemos con los estudiantes cada 15 días, pero en la educación a distancia semipresencial nos vemos cada 15 días. Y en algunas asignaturas que son integradas, no nos vemos con los estudiantes. Por eso es la importancia de planificar bien el sílabo plan de aprendizaje. Tal vez ustedes dirán, pero yo soy docente tutor. ¿Yo qué tengo que ver con la planificación? Muy bien, usted como docente tutor debe participar del RD. Y en el RD usted debe, ¿qué cosa? Debe aportar las mejoras de la planificación de los contenidos y actividades. De tal manera que cuando su RD
esté bien realizado, su BL o su DB prácticamente va a ser más idóneo para que los estudiantes puedan comprender lo que usted va a desarrollar o va a ejecutar, ¿no? Entonces, siempre debemos verificar que el RD coincida con el BL y el DB. ¿Qué pasa si es que el RD no ha planificado bien las actividades de acuerdo a lo que se ha planteado en el sílabo plan de aprendizaje? El reglamento académico, artículo 17, dice que la ejecución de los sílabos plan de aprendizajes están a cargo de los docentes tutores, quienes informan mediante la red de la asignatura la adecuación, implementación y o cumplimiento de lo planificado aplicando la norma de calidad de la asignatura. En ese sentido, si yo veo como docente tutor que el SPAD o el RD no está bien diseñado acorde a lo que se ha planteado en el sílabo plan de aprendizaje, entonces yo como docente tutor puedo hacer ¿qué cosa? Las modificaciones en el BL y DB, ¿a fin de qué? A fin de que el estudiante tenga una hilación y pueda aplicar su aprendizaje autónomo. Otro de los detalles es ¿qué cosa? El actuar del ciclo Deming. ¿Se actúa cómo? Se actúa una vez que se verifica, se revisa qué actividades deben mejorarse, se actúa una vez más a través del sílabo plan de aprendizaje y el RD. Quiere decir que el docente tutor, al interactuar en el RD, en el foro de interacción docente titular y docentes tutores, entonces va a aportar cuáles son las mejoras y el docente titular debe tomar esas mejoras para poder realizar las mejoras, realizar la mejora en el RD, el texto y volver a redefinir las actividades. Si las actividades no están claras, prácticamente no vamos a poder lograr resultados adecuados. Muchas veces decimos, ¿no?, que el estudiante no entiende o el estudiante no comprende, y en la educación a distancia semipresencial a veces esto se siente un poco más, porque muchas veces el estudiante en educación a distancia nosotros no lo vemos, vuelvo a decir, semanalmente, y en algunas asignaturas, como son integradas a la sede central, no lo vemos durante las 15 semanas de desarrollo, y por eso es recomendable que los docentes tutores especifiquen detalladamente cuáles son las actividades que el alumno va a desarrollar. Es más, en el curso que ustedes están llevando de certificación de enseñanza en educación a distancia, por ejemplo, mi persona ha colocado instrucciones, de tal manera que ustedes tengan una ruta de qué es lo que van a realizar semana a semana. Y asimismo, estas instrucciones lo he relacionado con formatos de trabajo, de tal manera que ustedes no se pierdan y continúen ¿qué cosa? Bajo esa mística puedan tener mejores resultados, sus productos puedan ser mejores también. Ese es el detalle que nosotros debemos ¿qué cosa? Continuar en lo que es la educación a distancia semipresencial. Para poder tener alumnos que apliquen su aprendizaje autónomo y alumnos que presenten mejores resultados o productos, tenemos que definir bien las actividades. Y las actividades se describen en el sílabo plan de aprendizaje, ¿correcto? Y debe estar traducido claramente en el BL o en el DB. Si está traducido claramente en el BL y DB, entonces también debe, ¿qué cosa? Estar acorde con el libro de calificaciones. ¿Por qué? Porque no pueden existir actividades huérfanas, o sea, actividades que no estén consideradas en el libro de calificaciones, ¿no? En ese sentido, debe haber una relación de las actividades desde el SPAD, planificado en el entorno virtual de la asignatura y el libro de calificaciones, considerando que las actividades deben, ¿qué cosa? Contener como un anexo las rúbricas para que el alumno sepa cuáles son los criterios que se va a evaluar. Muchas veces decimos que en la educación a distancia el alumno no desarrolla, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que el estudiante de la educación a distancia es un alumno diferente a un estudiante de educación presencial. ¿Por qué? Porque el alumno que estudia en esta modalidad de educación a distancia semipresencial, él prácticamente trabaja todas las semanas, ¿no? Y tiene tiempo solamente para interactuar con sus actividades mayormente los fines de semana o en las noches. Y en ese sentido es que nosotros, ¿qué cosa? Tenemos que darle la oportunidad a que ellos puedan presentar sus actividades. Más adelante vamos a ver qué dice la norma con respecto a la presentación de sus actividades. Pero si esas actividades que el alumno va a presentar están sustentadas por una rúbrica, entonces quiere decir que el alumno
voy a evaluarle puntualidad, presentación, criterios, fundamentos, todo lo que yo haya establecido en la rúbrica. Y entonces, de esa manera, el libro de calificaciones va a ser el adecuado. El reglamento académico dice, cada unidad de aprendizaje tendrá un promedio de notas de las actividades de aprendizaje. La nota promocional es el promedio aritmético de las notas de unidades de aprendizaje. Las asignaturas que no se ajustan al presente artículo describen su evaluación en el sílabo respectivo. Se utilizará el libro de calificaciones del entorno virtual angelino. ¿Correcto? Entonces está detallado, está claro que las notas son por unidades de aprendizajes. En ese sentido, recomendamos que las actividades se presenten en la educación a distancia por unidades de aprendizaje. Ustedes se van a dar cuenta en el curso en las cuales están matriculados, certificación de enseñanza en educación a distancia, que nosotros hemos colocado actividades de manera semanal o de manera por sesión. Pero todas estas actividades que ustedes van a desarrollar se presentan al cierre de la unidad, ¿no? Se presentan al cierre de la unidad. En ese sentido, les estamos dando la oportunidad a ustedes que están llevando el curso de que ustedes puedan presentar sus actividades hasta el cierre de la primera unidad, ¿no? Entonces, de tal manera que no le generamos de repente cierre de actividades, que no le presionamos para que el alumno no se sature, sino le estamos dando ¿qué cosa? Que sí vaya desarrollando, que vaya aplicando su aprendizaje autónomo, pero que a la vez pueda ¿qué cosa? Presentarlo hasta el cierre de la unidad, conforme me dice el reglamento académico, que se evalúan por unidades. Y recordar que las ponderaciones de las actividades de evaluación de cada unidad de aprendizaje son como sigue: actividades formativas de la carrera, 60%, actividades de responsabilidad social, 10%, actividad de investigación formativa, 10% y examen sumativo, 20%. Las asignaturas de tesis, responsabilidad social y doctrina social de la Iglesia asignan sus propias ponderaciones. La publicación de promedios por unidades es registrada en el libro de calificaciones para el seguimiento y conocimiento de los estudiantes. Entonces, vuelvo a insistir que si nosotros queremos lograr que los alumnos realicen la tarea en los tiempos previstos, es necesario definir de manera clara y transparente las actividades que va a desarrollar el alumno. Y la recomendación es que ustedes puedan elaborar tal vez hojas de instrucciones para que el alumno pueda saber qué es lo que va a realizar cada semana y asimismo puedan elaborar formatos que les ayuden a los alumnos a comprender qué es lo que deben presentar. ¿Por qué? Porque muchas veces al alumno de la educación a distancia no lo vemos semanalmente y él no puede consultar, y a veces si consulta en el foro a veces no obtiene las respuestas, ¿no? Entonces la idea es, conforme se ha puesto en el ejemplo de la asignatura que ustedes están matriculados, es que se les coloque formatos para que pueda guiar un mejor resultado de sus actividades. Acá tenemos que los resultados es producto de la información más las actividades. De nada sirve tener bastante información en el entorno virtual angelino si es que esas actividades no están guiadas a través de instrucciones. De nada sirve colocar 2, 3 libros o colocar 3 enlaces de textos digitales de la biblioteca si no estamos definiendo qué es lo que queremos lograr con esas lecturas para el estudiante. O sea, no estamos definiendo las actividades, ¿correcto? El reglamento académico en el artículo 48 dice que las notas y las respuestas de los exámenes sumativos y prácticas calificadas serán publicadas en el EVA pregrado. Los estudiantes tienen opción de reclamar al docente tutor vía correo electrónico y dentro de las 48 horas, después de la publicación de notas, los reclamos deben ser absueltos por el docente tutor y las notas son apelables ante el coordinador académico lectivo o coordinador de carrera dentro de las 48 horas de entregada la evaluación cuestionada. La Defensoría Universitaria atenderá las quejas de los estudiantes en cuanto a la aplicación de las normas por los docentes, quedando registrada la queja y su solución. Si nosotros definimos bien la información en el entorno virtual angelino y describimos bien las actividades, pues no vamos a llegar a esta última frase de quejas ante la Defensoría Universitaria. Muchas veces el estudiante llega a esta instancia, ¿por qué? Porque muchas veces el docente no quiere resolver el problema.
Y cuando vamos a las asignaturas, porque me ha tocado auditar asignaturas, entonces cuando vamos a las asignaturas nos damos cuenta que el curso tiene un volumen considerable de información y que no tiene relación con el sílabo o plan de aprendizaje, y muchas veces las actividades que se han planteado en las tareas o en los foros no son adecuados o no tienen una hilación con respecto a la información publicada en el entorno virtual angelino. Por eso vuelvo a decir, si el docente, tutor, tiene la posibilidad de adecuar o contextualizar el desarrollo de la asignatura comunicando al docente titular a través del RD, entonces debe, ¿qué cosa? Tener el detalle de que deben plantear bien la información y redactar de manera clara las actividades. La motivación es muy importante para que el alumno aplique su aprendizaje autónomo en la educación a distancia semipresencial. Muchas veces me he encontrado con colegas, porque también ejerzo la docencia, y los colegas me dicen, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la clase que no estamos en aula? Porque considerando que tenemos programado cada 15 días, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Y a veces me dicen, no, en la educación a distancia, en los cursos semipresenciales se trabaja más que en la educación presencial, porque tengo que ir a clase y tengo que estar sentado en la computadora. Hay estrategias, por eso yo les decía al inicio que no es lo mismo ser docente de la educación presencial que ser docente de la educación semipresencial o docente de educación a distancia. Se requieren estrategias, se requieren habilidades, se requieren competencias que ayuden a dosificar el trabajo que realiza el docente y el trabajo que realiza el estudiante a través del aprendizaje autónomo. En ese sentido, he colocado un ejemplo a través de un cronograma académico de ejecución lectiva. Los alumnos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia semipresencial, tienen 15 semanas de clases. Estas 15 semanas de clases, el alumno, hay una semana que lo desarrolla en entorno virtual angelino y hay otra semana que el alumno viene a las clases en el aula física, ya sea aula moderna o sea ya un laboratorio de aprendizaje digital. El alumno se encuentra de manera presencial cada 15 días. En ese sentido, ¿no? Yo como docente, tutor de la asignatura, soy el que domino los contenidos de la asignatura. Y como domino los contenidos de la asignatura, entonces voy a aplicar estrategias para que el alumno pueda realizar su aprendizaje autónomo, ¿no? Supongamos que tengo mi sílabo plan de aprendizaje del curso de tecnología de información aplicadas a la educación y estos son mis contenidos. Quiere decir que el primer contenido, educación en contextos digitales, el alumno no vino a clase porque de acuerdo al cronograma de la escuela profesional, el alumno desarrolló ese tema en entorno virtual angelino. Y yo me encuentro con ellos en la segunda clase, en Internet y normas de netiqueta. Ahí me encuentro con ellos. Pero yo, como soy el docente que domino la asignatura, entonces yo llego a la segunda clase, ¿no? Les preguntaré a los alumnos, socializaré el SPAD, sílabo plan de aprendizaje, y luego les preguntaré sobre el aprendizaje que ellos tuvieron sobre educación en contextos digitales. Y seguramente, como son un poco tímidos, nadie me va a responder. Tengo que romper el hielo y tengo que yo hacer una introducción o un repaso breve de los contextos digitales. Decirles que es importante los contextos digitales en la educación porque no podemos vivir a espaldas de las tecnologías de información y comunicación. Hoy, las tecnologías están en todos los sectores, en el hogar, en el colegio, en los hospitales, en el Poder Judicial, en todos los lugares está las tecnologías de información y comunicación. Y que los niños hoy día nacen abrazados a las tecnologías de información y comunicación. Y en ese sentido es importante aplicar contextos digitales a la educación básica regular y también a la educación superior, ¿no? Entonces comienzo a hacer resúmenes del tema que se ha desarrollado, ¿no? Y luego diré, hoy nuestra clase es sobre Internet y normas de netiqueta. Y diré, ¿no? ¿Cuándo apareció el Internet? ¿En qué año apareció el Internet? ¿No? ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo el Internet? ¿Siempre se llamó Internet o tuvo otro nombre? ¿No? Entonces, les comenzaré
a detallar o a desarrollar el tema. Les diré, ¿no?, que el Internet apareció en el año 1985 en la Guerra Fría de los Estados Unidos y su primer nombre era ARPANET y nació como una estrategia militar. Entonces comenzaré a desarrollar la asignatura. Después, como es una clase presencial, estamos en la fase presencial, tal vez formaré grupos y les diré que me identifiquen las principales normas de la etiqueta, ¿no? Entonces, los alumnos están ahí, iré asesorando en la clase presencial, ¿no? Iré ayudándoles a que ellos puedan realizar su producto o su actividad, correcto, que me lo van a subir no en esa semana, sino me lo van a subir al cierre de la unidad. Por eso hay que buscar estrategias, cómo puedo dosificar el trabajo docente y el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Entonces, en la clase, en el encuentro de la fase presencial, de la modalidad de distancia, entonces voy a guiar al estudiante a lograr los resultados, ¿correcto? Entonces, y antes de terminar la clase, les diré, alumnos, la próxima semana no nos encontramos en esta aula, pero vamos a trabajar a través del entorno virtual Angelino. Y el contenido que ustedes van a desarrollar o van a aplicar su aprendizaje autónomo son las TIC y la educación en los países iberoamericanos. Y para asegurarme de que van a aplicar el aprendizaje autónomo, vamos a dejar ciertos temas para que el próximo encuentro ustedes puedan presentarlo de manera resumida y breve y poder conversar sobre lo que ustedes han aprendido en ese tema. Entonces, y delegaré algunos subtemas que tiene las TIC de la educación en los países americanos a los estudiantes para asegurarme que están aplicando el aprendizaje autónomo, ¿no? Sus productos que realicen en esta actividad de aprendizaje autónomo, igual me lo pueden presentar al cierre de la unidad. Esta asignatura cuenta con 2 unidades. Quiere decir que me lo van a presentar en la 7ª semana de clases, ¿correcto? Si tuviera 3 unidades, me lo presentarían en la 5ª semana de clases. Entonces, nosotros, ¿qué cosa? Como docentes tenemos que dosificar, tenemos que motivar para que el alumno pueda aplicar su aprendizaje autónomo. Entonces, de esta manera vamos a darnos cuenta que no estamos desarrollando doblemente el trabajo, sino que tengo que yo motivar para que el alumno pueda aplicar su aprendizaje autónomo. Y así desarrollaré todos los contenidos establecidos en el sílabo plan de aprendizaje. Otra fase del modelo didáctico es la interacción. La interacción debe realizarse en el entorno virtual, en el aula. El docente debe, ¿qué cosa? Como es el especialista de la asignatura, el docente debe interactuar en el aula, el estudiante interactúa en la plataforma y el docente debe contestar las actividades. Esta es una manera, ¿qué cosa?, de interactuar. La interacción va a despertar también la motivación de que el alumno continúe y esté enganchado en el desarrollo de la asignatura. Hay componentes muy importantes en la educación a distancia o en la educación semipresencial en el caso de nuestra universidad. Uno son las tutorías o clases. ¿Por qué hemos puesto tutorías o clases? Porque hay asignaturas que no tienen fase presencial porque están integradas a la sede central. Estas asignaturas que no tienen clases o fases presenciales cada 15 días deben desarrollar tutorías de soporte tecnológico. ¿Y quién debe apoyar este soporte tecnológico del entorno virtual? Los chicos de aulas virtuales, el personal administrativo de la filial debe apoyar para que el alumno pueda resolver sus dificultades tecnológicas que tiene con el entorno virtual angelino. ¿Y quién debe responder sus inquietudes académicas? El docente asignado en la plataforma, que muchas veces es el docente de la sede central, ¿no? Entonces debe ver qué cosa, esa mística. En el caso de las clases o las fases presenciales ya hemos hablado en el anterior punto. Y uno de los componentes claros en la educación a distancia y en la educación semipresencial es que el alumno genera con mayor énfasis el aprendizaje autónomo. Entonces, el alumno está preparado para realizar el aprendizaje autónomo. Tal vez me dirás, pero no, si no es así es porque nosotros de repente no estamos motivando. Y tenemos ¿qué cosa? Que motivar, despertar el interés
para que el alumno pueda desarrollar los contenidos de manera autónoma, ¿no? Y de esta manera nosotros podamos ir monitoreando, evaluando. Por eso se debe hacer, ¿qué cosa? Seguimiento. Seguimiento de cómo el alumno está aplicando su aprendizaje autónomo. Tengo que establecer estrategias, porque si lo dejo ahí solo, el alumno no lo va a hacer. Y luego cuando se cumpla el cierre de la unidad no me va a presentar las actividades porque tal vez no le estuve haciendo seguimiento a su aprendizaje, ¿no? Y me voy a generar problemas y luego voy a pensar o voy a decir que el alumno no aprende en la educación semipresencial. Entonces, colegas, con todo cariño, con todo respeto, tenemos ¿qué cosa? Que dosificar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia. El docente desarrolla los contenidos y actividades de acuerdo a lo planificado en el SPAD, sílaba o plan de aprendizaje. Asimismo, motiva para que el estudiante pueda desarrollar los siguientes temas a través del entorno virtual, el mismo que es evaluado de acuerdo a las actividades planteadas en el sílaba o plan de aprendizaje. El estudiante interactúa con los materiales y desarrolla las actividades propuestas en el SPAD. En caso de tener dudas o consultas respecto a los contenidos y actividades propuestas, el estudiante puede registrar en el foro general debate, consultas y dudas. Cada curso tiene un foro o un debate sobre consultas y dudas. Ese debemos interactuar de manera continua para poder guiar o despejar las inquietudes que el alumno tenga. Muy bien, estrategias para aplicar, inducir las actividades a desarrollar. Las actividades no pueden ser genéricas, las actividades tienen que ser específicas. ¿Qué es lo que el alumno debe desarrollarme? ¿Qué es lo que el alumno quiere como docente? ¿Qué es lo que yo quiero como docente que el alumno me presente? Entonces, para eso yo tengo ¿qué cosa? Que hacer una inducción o tengo que guiar para que el alumno me presente buenos productos o buenas actividades, ¿no? Y vuelvo a decir, la mejor manera de poder inducir a que el alumno desarrolle bien las actividades es a través de fichas de instrucciones y formatos, ¿no? Entonces, de esta manera el alumno va a mejorar la presentación de sus actividades o productos que yo quiero lograr de acuerdo al objetivo del curso, ¿no? Asimismo, debo monitorear tanto en la clase presencial como en la plataforma a través de mensajes múltiples, enviarles y hacerles recordar que ya estamos próximos al cierre de la actividad, que deben presentar tal actividad, así como yo les envío a ustedes a través del curso. Ustedes se habrán dado cuenta que constantemente estoy enviándoles mensajes, que estamos ya en la segunda semana, que esta semana iniciamos, ¿no?, tal actividad, deben leer esto, deben ir avanzando con esto, ¿no? Y muchas veces cuando veo que la comunicación de repente es ineficaz, a veces ¿qué hago? Curso documentos a la escuela para que les comuniquen a ustedes, ya que los tienen de repente de manera más directa. Y en las filiales, curso a la coordinación de filial, ¿no? Y para poder evidenciar este seguimiento, lo que hago es ¿qué cosa? Que en el foro consultas y dudas, pego los comunicados. De tal manera que evidencio que estoy haciendo un seguimiento, ¿no? Así también nosotros debemos ¿qué cosa? Hacer un seguimiento para que los alumnos puedan estar constantemente revisando la asignatura, cumpliendo con las actividades y de esta manera el índice de desaprobados pueda ser menor. No porque le estoy facilitando, sino porque estoy guiando sus aprendizajes, porque estoy acompañando sus aprendizajes, ¿no? Y en la educación semipresencial y a distancia es necesario acompañar los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Controlar siempre en aula o en la plataforma las actividades que el alumno va presentando. Muy bien. Entramos al punto de normas de evaluación. Las normas de evaluación, ¿no?, dice, no se puede evaluar lo que no se ha planificado. Si no hemos planificado adecuadamente las actividades, es difícil evaluar. Y entramos entonces en una dificultad, ¿no? ¿Qué evalúo? Y muchas veces evaluamos de repente cosas no bien definidas. Y ahí viene un problema, ahí vienen las quejas. El artículo 40 dice, el docente tutor planifica cada sesión de aprendizaje de acuerdo al SPA publicado en el EVA pregrado. Las mismas que son supervisadas por el coordinador académico colectivo y coordinador de carrera y revisadas por el DIT, ¿no? Este año hemos comenzado a realizar auditorías a las asignaturas que se ejecutan tanto en aula como en el entorno virtual angelino, ¿no? Y tiene que ver cierta relación, de tal manera que al final del semestre
el alumno no tenga oportunidad de quejarse, sino reduzcamos esas quejas que el alumno hace en Defensoría Universitaria. Por eso es importante que los coordinadores académicos lectivos y coordinadores de carrera también, de acuerdo a su función, realicen la supervisión constante de cómo van los avances, ¿no? No todavía esperar una auditoría, sino deben, ¿qué cosa? Estar monitoreando constantemente el aprendizaje en aula y el aprendizaje en el entorno virtual. El artículo 45 dice que la evaluación de las asignaturas se realiza de acuerdo con el sistema de evaluación de aprendizaje de la universidad usando indicadores de evaluación. Mientras que el 46 dice que cada unidad de aprendizaje tendrá un promedio de notas de las actividades de aprendizaje. La nota promocional es el promedio aritmético de las notas de las unidades de aprendizaje. Las asignaturas que no se ajustan al presente artículo describen su evaluación en el sílabo respectivo. Se utilizará el libro de calificaciones, ¿no? Muy bien. Y acá nos dice que debemos mantener un equilibrio en nuestras necesidades y las necesidades del prójimo. Yo no puedo presentar actividades que no están fundamentadas en la información del entorno virtual angelino. Yo no puedo presentar actividades que no tienen fundamentos de textos o información que yo he publicado en el entorno virtual angelino. Muchas veces le pido una actividad al alumno, pero no le he dejado los materiales correspondientes. Y muchas veces dejé una actividad en el aula, pero el alumno que está llevando de manera integrada, porque a veces hay asignaturas que se ejecutan en el aula presencial de acuerdo a sus fases, ¿no? Pero en esa misma asignatura hay 3 o 4 alumnos de diversas filiales. Entonces, y el alumno no sabe lo que tú hablaste en aula y no sabe cuál es la actividad. Y entonces, al final, el alumno sale desaprobado. Por eso debemos pensar también en las necesidades de nuestro prójimo, ¿no? Entonces, debemos tener un equilibrio entre mi necesidad y la necesidad de mi alumno. Entonces, si yo redacto de manera clara mis actividades en el entorno virtual, de tal manera que me lo entienda el que asiste a la fase presencial y el que no asiste a la fase presencial por estar integrado y ser de otra filial, va a ser lo más idóneo, ¿no? Nos dice el reglamento régimen de estudios que la interacción se desarrolla sobre la base de la organización de grupos de estudiantes, quienes desarrollarán las actividades propuestas en el sílabo o plan de aprendizaje en los tiempos previstos, contando con la guía del docente tutor. El SPAT tiene anexo el texto de la asignatura, que funciona como bibliografía básica y guía del aprendizaje, ¿no? Es claro acá que la interacción se realiza de acuerdo a los grupos de estudiantes. Por eso debemos, ¿qué cosa? Planificar los contenidos y las actividades para los alumnos que tengan estas dos características. Alumnos que asisten a la fase presencial y alumnos que solamente están interactuando a través del entorno virtual angelino. Muy bien, el ITGC 330, acá hay un error, ¿no? Entonces no es 3330, no es 330, ¿no? Nos dice que las actividades son calificadas por el docente tutor de acuerdo a lo declarado en el artículo 47 del reglamento académico. En la modalidad de educación a distancia, el cierre de las actividades y o productos se realiza al término de la unidad de aprendizaje. Quiere decir que no puedo yo cerrar actividades de manera semanal, y mucho menos yo puedo cerrar, ¿qué cosa? Esas actividades entre semana. Considerando que el horario de los alumnos de semipresencial son sábados y domingos, yo debo cerrar esas actividades un domingo 11:55 de la noche. ¿Por qué? Porque la característica de un alumno que se matricula en esta modalidad es un alumno que trabaja, y muchas veces ellos trabajan en zonas lejanas a la ciudad, en donde no tienen mucha conexión a internet, en donde no tienen de repente en algunos casos energía eléctrica, o están en un campamento, ¿no? Trabajando. Y cuando ellos bajan, entonces ellos tienen que tener la posibilidad de que las actividades estén aperturadas. ¿Hasta cuándo? Hasta el cierre de la unidad de la asignatura. ¿Y qué días? Los días domingos 11:55 de la noche. Es responsabilidad de los estudiantes subir las actividades y productos hasta el cierre de la unidad. Es responsabilidad del docente tutor o jefe de práctica habilitar las actividades considerando lo declarado en el ítem, siendo las fechas de cierre los días domingos. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, estamos siendo claros para que ustedes puedan aperturar las actividades hasta la fecha del día domingo, ¿no? Si alguno de ustedes de repente tiene actividades que han cerrado, pues le pedimos que
ustedes tomen las acciones correctivas a fin de no perjudicar a los estudiantes. Si usted no lo hace, ¿no?, el alumno al final del semestre se va a quejar a través de Defensoría Universitaria y nosotros vamos a verificar y nos vamos a dar cuenta que realmente no es así. Anteriormente teníamos lo que era el call center en educación a distancia y nosotros contestábamos la llamada de los alumnos y nos entrábamos a la plataforma, llamábamos al docente y dábamos solución, ¿no? Pero ahora todo esto va a ser canalizado por las unidades operativas correspondientes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, vuelvo a insistir, ¿no?, si tenemos actividades que han cerrado por sesiones, actividades que han cerrado dentro, entre semana, ¿no?, reflexionemos y tomemos acciones correctivas. Porque de lo contrario, a fin de semestre vienen toda la avalancha de quejas, ¿no? Muy bien. Otro detalle muy importante es que se va a utilizar, ¿qué cosa? Que debemos utilizar la biblioteca digital. La biblioteca digital es importante utilizar, ¿no?, de manera adecuada. Yo tengo que plantear actividades, sobre todo de investigación formativa, basadas en la biblioteca virtual o biblioteca digital ULADESH, ¿no? La biblioteca virtual ULADESH cuenta con base de datos en donde encontramos mucha información. Si es que yo veo que mis alumnos no tienen el dominio sobre la biblioteca digital, entonces yo como docente tutor tendré que comunicar a la escuela o tendré que comunicar a mi coordinador de carrera para solicitar que la unidad correspondiente realice una capacitación a los estudiantes, ¿no? De tal manera que los estudiantes puedan conocer y puedan interactuar también de las actividades planteadas con uso de biblioteca digital. Otro detalle muy importante que vamos a hablar en la segunda unidad de nuestro curso son los recursos web. Los recursos web, ¿no?, que el docente debe utilizar, ¿no?, son múltiples. Cada día aparecen nuevos recursos web. Acá hemos publicado algunos, pero no son todos, ¿correcto? Entonces, estos recursos web van a ayudar, ¿qué cosa? Van a ayudar a que el docente, el estudiante pueda realizar actividades mediante este recurso web, ¿no? Pero este recurso no solamente se deben plantear actividades porque se le ocurrió al docente, sino que deben estar planificadas en el sílabo plan de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo planifico que en tal clase el estudiante va a mirar el video que he resumido, ¿no?, entonces, que estoy realizando para poder socializar ciertos contenidos, ¿no? Entonces, o plantear ciertas actividades. Acá, por ejemplo, yo tengo, ¿no?, algunos videos que hemos realizado y que ustedes los pueden encontrar en mi canal de video en YouTube, ¿no? Como docentes que utilizamos tecnología de información y comunicación, tenemos que tener un canal de video, ¿no? En la segunda unidad vamos a aprender estas estrategias y vamos a pedir que ustedes planifiquen estas actividades, ¿no? De manera gradual irán ejecutando, irán practicando y con el tiempo vamos a generar la cultura de generar recursos web. Por ejemplo, acá tenemos al lado izquierdo un resumen, una presentación de un curso que está subido en YouTube, que ustedes pueden seguir el ejemplo y que ustedes pueden plantear también un guión para realizar en las asignaturas que ustedes vienen desarrollando. Acá tenemos otro en donde no utilizamos de repente una grabación directa, como la que estamos haciendo en estos momentos, pero en esta clase, en este de acá, utilizamos simplemente un programa del computador y con la misma computadora, ¿no?, que tiene su cámara, con esa misma computadora yo me grabo, ¿correcto? Y aparezco en la parte de arriba y voy pasando las diapositivas para que el alumno pueda entender ciertos contenidos que vamos desarrollando. Y lo realizo desde mi hogar, porque ustedes me ven ahí con un polo, ¿correcto? Entonces son estrategias que nosotros debemos emplear, ¿no? Entonces, y acá estamos haciendo una videoconferencia y están conectados varios estudiantes utilizando el Bluetooth, pero no es el único sala de videoconferencia, podemos utilizar también el Skype. Va a depender mucho de las herramientas o recursos que yo voy a dominar, pero sí es necesario considerar estos recursos que vamos a aplicar, ¿no?, en la segunda unidad y que yo debo en algún momento planificarlo en mi sílabo plan de aprendizaje o en el caso de ser docente tutor, plantear como estrategia a mi docente titular, de tal manera que dinamizo mis actividades. Otro detalle es también, ¿qué cosa? Utilizar, ¿no?, servidores de archivos, servidores de diapositivas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo mi servidor de diapositivas en Slickshare, ¿no? Y en Slickshare yo tengo
cada presentación, cada conferencia o cada tema que yo desarrollo, que tiene cierta relevancia, lo publico en mi Slickshare. De tal manera que a los alumnos yo les digo, ¿no? Entren a Slickshare tal enlace, ¿no? O entren a este enlace y descarguen ustedes la clase o descarguen la conferencia que he realizado. Entonces, como docentes, vuelvo a decir, es necesario no solamente el docente semipresencial, sino también el docente de la modalidad presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque todos utilizamos tecnologías de información y comunicación. Algunos decimos, no, también debemos utilizar las redes sociales, también se puede utilizar las redes sociales. Por ejemplo, yo desarrollo un curso en salud en la Escuela de Enfermería en la segunda especialidad, que es informática aplicada a la salud, ¿no? Y para yo poder interactuar con los alumnos de la especialidad, ya que ellos mayormente son personas que trabajan ya en hospitales, son profesionales, están haciendo una segunda especialidad, entonces yo con ellos he creado un grupo informática en salud, y ellos me van publicando qué cosas, actividades, vamos publicando las noticias, de tal manera que no los tengo de repente agregados en mi cuenta como amigos, pero los tengo qué cosa, en un grupo, ya puede ser abierto o cerrado, va a depender mucho cómo tú lo configures. Es una idea que se les da a todos los docentes que pueden crear grupos con sus alumnos en redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? De tal manera que permita hacer un seguimiento más preciso. ¿Por qué? Porque los alumnos y la gente y nosotros mismos estamos metidos en las redes sociales y tenemos que utilizar estas redes sociales como estrategias para poder, ¿qué cosa? Monitorear, motivar, dar seguimiento a que los alumnos vayan ingresando al entorno virtual o vayan cumpliendo con ciertas actividades, ¿no? Un detalle muy importante, ¿no? Entonces, no necesariamente lo voy a agregar a mi cuenta, sino puedo crearme un grupo y ahí lo puedo agregar a los alumnos para que de cierta manera también no saturen, ¿no? mi muro en mi Facebook. Muy bien, espero sus consultas, sus dudas en el foro que vamos a aperturar, y asimismo espero que este taller, ¿no?, sirva de provecho a cada uno de ustedes a fin de poder desarrollar las actividades que hemos planteado en el curso de certificación de enseñanza en educación a distancia. Recuerden que el curso, las actividades o productos se presentan al cierre de la unidad. En este caso, al cierre de la cuarta semana estarán ustedes presentando, ¿no?, sus primeros productos. Y para cada producto hemos diseñado formatos, de tal manera que nadie pueda decir no comprendo lo que el docente quiera. Y aún así no comprendan, ustedes pueden escribir sus dudas o sus consultas en el foro Consultas y Dudas. Y nosotros estaremos encantados de responder y ayudarles a que ustedes puedan cumplir con las actividades. Gracias, un abrazo para todos ustedes.